Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a estar hablando sobre cómo utilizar un doji como un patrón de continuidad. De esta manera podemos aprovechar la tendencia y la pequeña pausa que un doji nos muestra. Antes de empezar con la clase, les quiero recordar que es un doji. Un doji es una vela que tiene un cuerpo muy pequeño y que tiene mecha generalmente en ambos extremos. Pero la característica básica de un doji es el cuerpo pequeño. Aquí, por ejemplo, tenemos un doji alcista, es una vela con muy poco cuerpo y con mecha en ambos lados. Pero recuerden que también podría ser una vela con muy poco cuerpo y sin ninguna mecha, o en ocasiones con una mecha en la parte superior, o en ocasiones únicamente con una mecha en la parte inferior. Para aplicar esta estrategia, de preferencia es que tenga mecha en ambos lados. Quizá en un lado va a ser más grande que en el otro, pero que tenga mecha en ambos lados. Pero lo principal es que su cuerpo sea lo más pequeño posible. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un doji con un pequeño cuerpo verde, o sea, un doji alcista. Aquí un doji con un pequeño cuerpo rojo, o sea, un doji bajista. Pero también están los dojis neutrales, los cuales no tienen ningún color, se muestran de color gris. Muy bien, ahora continuamos viendo cómo vamos a aplicar esta estrategia. Esta estrategia lleva por nombre Doji Star y se puede utilizar tanto en tendencias alcistas como en bajistas. Una de las características es que este es un patrón de velas conformado por dos velas, no solamente por el doji, en este caso va conformado por dos velas, ahorita vamos a ver cómo es esto. Es un patrón de continuidad, entonces por obvias razones necesitamos encontrarlo en tendencias, preferiblemente en tendencias que sean fuertes. La configuración, es decir, cómo lo vamos a encontrar en el gráfico. Vamos a encontrarlo a favor de una tendencia, y en este caso alcista, porque es un doji star alcista, entonces lo vamos a encontrar a favor de una tendencia alcista. Vamos a identificar primero una vela fuerte, obviamente alcista, y después va a ir seguido de un doji. El doji debe ser alcista o neutral, con muy poco cuerpo. Esto es importante, que casi no tenga cuerpo. Ahora, es importante que sea un doji alcista o neutral porque vamos en una tendencia alcista, aunque también vamos a encontrarnos dojis bajistas que pueden ser utilizados como continuidad. Solo que en este caso, para aumentar un poco más la probabilidad de éxito, vamos a enfocarnos en que sean dojis a favor de la tendencia. Es decir, si es una tendencia alcista, pues que sea un doji alcista, o por lo menos neutral. Y esto nos va a indicar una posible continuidad en la siguiente vela. La precaución es que de preferencia debemos de ir en tendencias fuertes y evitar operarlo contra soportes y resistencias que puedan llegar a bloquear el precio. Ahorita vamos a explicar más al respecto. Acá podemos ver el ejemplo gráfico, este es un dibujo obviamente, para que sea más fácil de comprender. Aquí venimos de una tendencia alcista y de pronto tenemos una vela alcista fuerte. Es importante que tenga características de vela fuerte. Es decir, que tenga un cuerpo grande, que no tenga una gran mecha en la parte superior. Todas estas características yo las he explicado ya en una clase específica sobre cómo identificar la fuerza de las velas japonesas. Muy bien, después de identificar la vela fuerte, vamos a encontrarnos con un doji. En este caso el doji es de color verde porque es un doji alcista a favor de la tendencia. Y aquí ya hemos cumplido las dos reglas para aplicar esta vela, más la regla de ir a favor de la tendencia. Entonces perfecto, ¿no? Tenemos ya tres reglas o tres características a favor de nuestra operación. Entonces aquí podemos operar una continuidad en la siguiente vela esperando que sea alcista. Aquí, como un tip adicional, voy a decirles y recomendarles que traten de ingresar justo en la apertura de la vela o un poco más abajo. ¿Por qué razón? Porque si la vela anterior es un doji, la vela siguiente también puede ser un doji y no queremos comprar, por ejemplo, aquí arriba y que la vela termine siendo un doji con el cuerpo acá abajo, entonces nos quedaríamos ahí en una operativa negativa. Así que tenemos que tratar de ingresar lo más rápido posible en la apertura de la vela, o si no podemos ingresar ahí y el precio sube en la apertura, vamos a esperar a que retroceda y que nos dé un punto de entrada un poco más abajo. En este caso, como les he dicho, para evitar quedarnos atrapados en caso que la siguiente vela sea un doji. Muy bien, pueden darse cuenta que operar esta clase de estrategias es bastante simple, no requiere como demasiado conocimiento, solamente identificar la vela fuerte, el doji e ir a favor de la tendencia. Y sí, es una estrategia simple y sí, es una estrategia bastante efectiva. De hecho, pues está contemplado que se gane aproximadamente entre un 56 hasta un 66% de las veces, es decir, tiene una buena efectividad. Pero de preferencia si nos apoyamos con más información de acción del precio para aumentar esa efectividad. Por ejemplo, si tuviéramos aquí una
resistencia fuerte, no queremos comprar contra una resistencia fuerte. Entonces ahí evitaríamos operar para evitar perder la operativa. O por ejemplo, si venimos en un canal alcista, ¿no?, y justamente se nos da la señal de compra en la resistencia del canal, pues obviamente no queremos operar ahí porque es más peligroso. O por ejemplo, que venimos en una tendencia extendida y de pronto aquí tenemos un movimiento muy fuerte, un agotamiento, y de pronto se nos muestra un doji, entonces tampoco queremos operar ahí porque el peligro es que tengamos un retroceso o una pausa. Recordemos que también el doji es una pequeña pausa, pero sería en el micro. Eso es algo que también ya hemos explicado en cómo funciona la fractalidad del mercado. Pero ahora vamos a proceder a ver algunos ejemplos en el gráfico, porque ustedes saben que el gráfico siempre va a variar y nos va a mostrar diferentes ejemplos. Aquí en este caso podemos observar que veníamos de una tendencia bajista y el precio forma una especie de doble suelo, rompe con muchísima fuerza el área del cuello y empieza a subir. Si bien es cierto que la subida no nos presenta demasiada fuerza en estas velas, nos está presentando insistencia del precio, es decir, está intentando continuar con el movimiento alcista. Ustedes pueden observar que no tenemos demasiadas velas bajistas en todo este movimiento de acá. Entonces, claro, aquí vamos a darnos cuenta que venimos a favor de la tendencia. Y también observamos esta vela. Esta vela no es principalmente una vela fuerte. Sería mucho mejor que no tuviera esta gran mecha en la parte inferior. Sin embargo, todavía sigue cumpliendo con las características de una vela fuerte porque no tiene una mecha que mida lo mismo que el tamaño del cuerpo. Si la mecha midiera lo mismo que el tamaño del cuerpo, por ejemplo, que llegara, no sé, hasta aquí abajo, por ejemplo, entonces en ese caso ya sería una vela más débil, como esta de acá, por ejemplo. Esta vela de acá tiene mucha más mecha que cuerpo, entonces esa ya es una vela débil. O por ejemplo, esta de acá tiene una gran mecha en la parte superior, entonces también es una vela con características débiles. Si no les queda muy claro esto, por favor vayan a ver la clase respectiva donde explicamos cómo ver la fuerza de las velas. Perdón que lo repita tanto, pero es que no puedo explicarlo aquí nuevamente. Entonces, es una vela con características de fuerza, no tantas características, pero sí tiene algunas de ellas a favor de una tendencia fuerte después de un cambio de dirección. Entonces tenemos una pausa, un doji. Perfecto, no vamos a favor de la tendencia, tenemos el doji, podemos buscar una compra en la siguiente vela. En este caso incluso la siguiente vela abre con un gap, lo cual nos muestra y nos confirma ahí la fuerza alcista, así que podemos ingresar. Si tratamos de ingresar con un mejor punto de entrada, pues excelente, es mucho mejor, mucho más favorable, pero si no podemos, igual habríamos ganado la operativa. No siempre el contexto va a ser el ideal para buscar una operativa de continuidad. Por ejemplo, esta tendencia es fuerte, es insistente en subir, pero las velas no nos muestran demasiadas características de fuerza. Si nos damos cuenta al principio tenemos mucho retroceso muy seguido. Dos velas alcistas, retroceso. Una vela alcista, retroceso. Una vela alcista, retroceso. Entonces no es la tendencia más fuerte. Si la comparamos con la anterior, a pesar que las velas tienen demasiadas mechas, nos vamos a dar cuenta que hay insistencia del precio en subir, una pausa. Y insistencia del precio en subir. Varias velas alcistas seguidas. Cosa que no tenemos en el ejemplo anterior. Cosa que aquí vemos mucho retroceso demasiado seguido. Entonces sabemos que aquí la probabilidad que la estrategia funcione es muy baja. Aparte de eso, por ejemplo, aquí tenemos un doji, pero la vela anterior es débil, entonces no está cumpliendo con las reglas para aplicar esta estrategia. Acá tenemos otro doji, pero la vela anterior es bajista y es débil, entonces obviamente no está cumpliendo con las características para operar esta estrategia. Y así, en todo este movimiento no encontramos una oportunidad. Pero obviamente no es la mejor estructura. Asimismo, este otro ejemplo es obviamente un rango, no es una tendencia alcista fuerte, es un rango, claro está. Aquí, por ejemplo, el precio se acerca al soporte del rango, acá tenemos la resistencia, aquí tenemos el soporte, y nos crea un patrón, una estrella de la mañana en el soporte del rango, y la siguiente vela es un doji. Obviamente no podemos aplicar la estrategia, aunque tengamos una vela de fuerza y un doji, no sería la estructura adecuada para operar la estrategia. A pesar que aquí vemos que se hubiera ganado la operativa, no es lo aconsejable, porque no venimos en una tendencia fuerte. Si viniéramos, por ejemplo, en una tendencia así de fuerte y de pronto aparecen estas tres velas, pues claro, podemos aprovechar y operar la siguiente al alza, porque ahí sí tendríamos una continuidad, pero en este caso no, porque es una estructura de rango. Lo mismo acá, por ejemplo, acá tenemos velas alcistas
alcistas, son varias velas alcistas seguidas, e incluso esta de aquí podríamos decir que es una vela de fuerza, aunque en este contexto no tanto, ya les voy a explicar por qué motivo, pero podríamos decir individualmente que esta es una vela de fuerza, ¿ok? Y la siguiente es un doji, y si hubiéramos operado la siguiente vela habríamos ganado, pero el contexto no es el adecuado. Aquí estamos en un rango y nos encontramos en el área superior del rango, donde es un área donde en teoría deberíamos de buscar ventas, entonces no es la mejor compra. Además, esta vela de acá tiene características de fuerza, pero en este contexto no es tan fuerte porque no pudo pasar la punta superior de la mecha de la vela previa, entonces no pudo pasar este nivel, así que en esta estructura, esta vela no es demasiado fuerte y más el contexto general que es un rango, pues obviamente no vamos a operar esa continuidad. Necesitamos que la estructura sea clara, como este otro ejemplo. En este otro ejemplo podemos ver que al principio quizá no hay demasiada fuerza, pero aquí el precio se empieza a acelerar. Incluso puede crear 3 velas alcistas seguidas y la pausa, si ustedes se dan cuenta, no son 2 velas bajistas, es una vela bajista y la siguiente está dentro de la vela anterior, entonces simplemente podemos sumarlas y contarlas como una vela. No hay demasiada fuerza bajista. Más adelante, a pesar de tener este gran retroceso bajista, simplemente el precio rebota en la EMA y continúa con la tendencia. Entonces aquí claramente estamos en una tendencia fuerte. Tenemos esta vela fuerte alcista a favor de una tendencia fuerte alcista. Ok, perfecto. Estamos cumpliendo 2 características de fuerza, 2 características para operar una continuidad. Seguido tenemos un doji. Este es un doji bastante perfecto, se podría decir, porque tiene poco cuerpo y mecha en ambos lados, entonces es un buen doji. Podemos operar la continuidad en la siguiente vela. Más adelante, por ejemplo, no podríamos operar una continuidad, por ejemplo, aquí en este doji. ¿Por qué no podemos operar la continuidad? Porque la vela anterior no es fuerte, tiene muy poco cuerpo si lo comparamos con las velas previas y tiene una gran mecha en la parte superior y una mecha pequeña abajo. Entonces no es una vela de fuerza, no vamos a comprar allí. Muy bien, en este próximo ejemplo podemos darnos cuenta que aquí tenemos una vela tipo doji y anteriormente teníamos una especie de vela fuerte, pero aquí en este caso habríamos perdido la operación. La habríamos perdido porque no es el mejor contexto para operar una continuidad. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 2 velas alcistas y después el precio crea esta especie de micro rango, rompe un poco hacia arriba y genera recién el doji. Pero previamente a crear el doji no hay una tendencia fuerte. Entonces no es el mejor contexto para operar una continuidad. Además esta vela es muy pequeña, ¿no? Tiene un cuerpo bastante pequeño. Si lo comparamos con la vela anterior, por ejemplo esta de acá, esta tiene un cuerpo mucho más pequeño. Entonces no tiene demasiadas características a nuestro favor. Y pues por eso se habría perdido la operativa. De todas formas, quiero que quede claro que no es una estrategia que sea 100% segura. Como ya lo expliqué anteriormente, podemos decir que si aplicamos un buen contexto va a ser al menos un 60% efectiva. Así que el 40% de las veces obviamente se va a perder la operación. No pasa nada, nuestro trabajo es mantener la calma y seguir buscando nuevas oportunidades. Por ejemplo, si habríamos perdido aquí, pues simplemente esperamos. De pronto el precio aquí nos muestra muchísima fuerza. Si ustedes se dan cuenta, este movimiento ha cambiado si lo comparamos con este otro de acá. Obviamente aquí hay mucha más fuerza alcista, entonces ya estamos claramente en una tendencia fuerte. Después tenemos una pequeña pausa de acá. Si lo viéramos en el micro, nos daríamos cuenta que el precio está haciendo mínimos más altos, entonces es más o menos una estructura así, una especie de triángulo de continuidad. Lo que tenemos ahí. Entonces una pequeña pausa, la continuidad y después tenemos una vela fuerte. Ustedes ven, esta vela sí que tiene características de fuerza. Si la comparamos con esta otra, pues no tanto, ¿verdad? Esta no tenía demasiadas características y esta sí. En este caso ya estamos cumpliendo con varias características a nuestro favor. Una tendencia alcista fuerte, una vela fuerte y un doji. Acá tenemos el doji, entonces podemos operar la continuidad en la siguiente vela. Acá podemos darnos cuenta que la siguiente vela es otro doji, así que es lo que les decía antes. Si tenemos un doji previo, corremos el riesgo que la siguiente vela sea un doji, entonces lo mejor para nosotros es ingresar justamente en la apertura de la vela o con un mejor punto de entrada. ¿Okay? En este caso habríamos ganado ahí la operativa. Recuerden que es importante que el doji tenga poco cuerpo. Aquí les muestro un ejemplo que venimos de una tendencia bajista y de pronto el precio empieza a revertir. Pero si nos damos cuenta, cuando revierte está subiendo con mucha fuerza, tiene varias velas fuertes. Sin embargo, aquí tenemos una vela tipo doji, pero tiene demasiado cuerpo. Entonces, sí es una vela con características de doji, pero no está cumpliendo con la regla de tener muy poco cuerpo. Si vemos, este doji, por ejemplo, tiene muy poco cuerpo si lo comparamos con este otro. Este doji tiene poco cuerpo si lo comparamos con este. Este doji tiene poco cuerpo si lo comparamos con este.
¿Entienden el punto? Este doji, este otro y este otro tienen muy poco cuerpo si lo comparamos con este. Entonces, no es lo más ideal clasificar esto como un doji para aplicarlo en esta estrategia. Sí, esta es una vela de indecisión, es una vela que genera incertidumbre, pero no es una vela que cumpla con el requisito de un doji como tal. Entonces, lo mejor acá es simplemente esperar y no ejecutar ninguna operativa. Además, si nos damos cuenta, la vela anterior tampoco es tan fuerte, tiene mucha mecha en ambos lados, y si la comparamos con las velas previas, pues obviamente es una vela muy pequeña. Entonces, no es lo más aconsejable buscar ahí una continuidad. Veamos este otro ejemplo. En este caso venimos de una tendencia alcista, tenemos una pequeña pausa y la tendencia se reanuda acá con muchísima fuerza. Así que estamos viendo fuerza a favor de la tendencia, estamos viendo una vela alcista más fuerte, no es la vela más fuerte de todo este movimiento que tenemos previamente, pero sí que tiene características de fuerza. A pesar de tener una mecha en la parte superior, no es una mecha muy grande. Entonces es una vela fuerte y se está dando a favor de la tendencia y tenemos un doji con muy poco cuerpo, así que podemos aprovechar una continuidad en la siguiente vela. Por ejemplo, si esta vela fuera como esta otra, nos damos cuenta que ya cambian las características. Tiene mucha mecha en la parte inferior, tiene poca mecha en la parte superior, pero queda bloqueada por la punta de la mecha de la vela previa. Entonces esta vela de aquí ya no es tan fuerte como si dijéramos esta de acá. Esto se los pongo como ejemplo para que ustedes puedan comparar cómo es que nosotros decidimos que esta sí es una vela fuerte para operar la continuidad. Ya vamos a terminar con los ejemplos para que no se aburran demasiado, pero aquí quiero mostrarles este caso donde tenemos un movimiento alcista muy fuerte y después continúa la tendencia alcista. A pesar de continuar la tendencia alcista por 5 velas en este movimiento, nos damos cuenta que tenemos mucho retroceso después de eso. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento de retroceso, una vela alcista, otro retroceso, una vela alcista. Esta vela alcista tiene características de fuerza. Vamos en una tendencia alcista porque nos encontramos sobre la EMA, sin embargo este movimiento no es demasiado fuerte, es un movimiento que presenta cierta debilidad por tener mucho retroceso seguido. Pero sobre todo esta vela que nosotros podemos decir que es una vela de fuerza y después se crea un doji para operar una continuidad, no se está creando en el mejor contexto, porque aquí tenemos una punta de mecha que es una resistencia. Entonces, si esto de acá es una resistencia, llega hasta esta punta de mecha, llega hasta esta zona, esa resistencia. Por lo tanto, aquí tenemos una vela fuerte alcista, pero se está deteniendo justo en la resistencia. Tenemos un doji de continuidad, pero se está deteniendo justo en la resistencia. Y que este movimiento no es demasiado fuerte, entonces ahí caemos en la conclusión que esta estructura no es la mejor para operar una continuidad. De hecho, ustedes se dan cuenta que aquí esta vela apenas si retrocede a tocar esta zona, después el precio vuelve a intentar subir, no es una vela fuerte, crea otro doji, pero ese otro doji tampoco puede pasar la punta de todas estas mechas de las velas previas. Entonces, pues obviamente aquí no es lo más aconsejable operar también una continuidad. No siempre vamos a poder ganar, como ya les había explicado antes, a pesar de tener suficiente información para operar una continuidad. Por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que este movimiento alcista que voy a trazar acá, este movimiento es muy fuerte o no? Pues no, es un movimiento saludable porque tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Tiene muchos retrocesos muy seguidos, entonces no es una tendencia alcista fuerte. Este movimiento sí es fuerte. Este de acá no es una tendencia alcista fuerte, es saludable. De pronto aquí tenemos un movimiento alcista y podemos decir, ok, este es un doji de continuidad, voy a operar una compra en la siguiente vela porque voy en una tendencia alcista. Y la siguiente vela pues justamente es un retroceso y se perdería la operación. ¿Por qué se perdería la operación si este es un doji a favor de la tendencia? Pues simple, no es una tendencia fuerte. Y en segundo lugar, la vela anterior al doji es otro doji, entonces no hay suficiente fuerza. Además, por ejemplo, que nosotros dijéramos, este es el doji de continuidad y yo voy a operar una compra en la siguiente vela. No es lo más aconsejable porque antes del doji de continuidad, la vela que debería de ser de fuerza tiene mucha mecha. Si ustedes se dan cuenta, tiene este tamaño de mecha y es similar al tamaño del cuerpo. Incluso la mecha es más grande que el cuerpo, entonces no es una vela de fuerza. Y adicional a eso, la vela no logra pasar la punta superior de la mecha de la vela anterior. Entonces no está cumpliendo con características. Por ejemplo, acá donde ya tenemos un movimiento con mayor insistencia, con mayor fuerza, tenemos esta vela. Esta vela, a pesar de tener mecha en ambos lados, no es una gran mecha, es una mecha bastante pequeña. Por lo tanto, podemos considerarla todavía como una vela alcista fuerte. A pesar de eso, a pesar de ser una vela alcista fuerte, de ir a favor de un movimiento ahora fuerte y de tener un doji de continuidad,
nos damos cuenta que la siguiente vela se hubiera perdido, es decir, no habríamos ganado esa continuidad. Esto se los pongo como ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta que no siempre se puede ganar. Sin embargo, aquí hay una característica que se nos pasó por alto y podríamos haber evitado cometer este error y haber perdido esta operación. Pudimos haberlo evitado porque aquí tenemos una resistencia. Podemos observar nosotros que acá el precio empujó con mucha fuerza hacia abajo, es una especie de zona Z en donde sabemos que podríamos buscar ventas. Y pues ¿qué es lo que pasa? Que justamente esta vela y el doji se detienen en el área de resistencia, y esa es una de las reglas que hemos explicado al principio, donde deberíamos de evitar tomar una operativa en este caso. De esa manera evitamos perder esta clase de operativa. Y aquí les presento un último ejemplo apoyado con el contexto. Si nos damos cuenta que al principio no hay demasiada fuerza, pero de pronto aquí se empieza a empujar con muchísima fuerza el precio. Entonces podemos decir que acá tenemos, por ejemplo, un doble suelo, un intento de ruptura del cuello, una pausa y una continuidad. La continuidad alcista es fuerte. Tenemos esta vela alcista que también es fuerte y tenemos un doji, así que podríamos tratar de operar una continuidad en la siguiente vela. Y si nos apoyamos con un soporte y resistencia, que sería esta área de acá, nos daríamos cuenta justamente que en esta vela el precio rompe lo que sería la resistencia y después se crea un doji a favor de un movimiento que todavía no es demasiado fuerte, pero las velas anteriores sí que nos están mostrando cierta característica de fuerza, más el intento del precio en seguir subiendo. Entonces tenemos acá la ruptura de la resistencia, una pausa y podríamos aprovechar la continuidad. No es el mejor contexto para operar, lo mejor sería ir en una tendencia visiblemente fuerte. Sin embargo, si tenemos características que nos ayudan a aumentar la probabilidad de éxito, como lo sería esta resistencia rota, pues claro, podemos apoyarnos, ya que vamos a favor de una tendencia o de por lo menos un movimiento secundario fuerte tras romper una resistencia tras una pausa. Así que ahí podemos asumir el riesgo e irnos en una compra y ganaríamos aquí con esta vela. Ahora les voy a explicar cómo operar este mismo patrón, un doji star, pero en un contexto bajista, y esto es básicamente similar a lo que hemos explicado anteriormente. Es un patrón de continuidad compuesto por dos velas. Obviamente vamos a operar la continuidad, y la configuración, como queremos encontrarlo en el gráfico, es que se dé a favor de la tendencia bajista. Vamos a identificar una vela bajista fuerte seguida de un doji, que es lo que tenemos acá, por ejemplo, tendencia bajista, vela bajista fuerte seguida de un doji. El doji debe ser bajista o neutral con muy poco cuerpo, como lo hemos explicado acá en este caso, y eso nos indicaría una posible continuidad en la siguiente vela. De preferencia, de nuevo, sería operarlo en tendencias bajistas fuertes y evitar operarlo contra soportes o resistencias que puedan bloquear el movimiento del precio. Entonces, si nosotros identificamos, por ejemplo, acá un gran nivel de soporte, pues no queremos vender ahí contra ese soporte. Y eso sería básicamente tendencia bajista fuerte, vela fuerte, seguida de un doji a favor de la tendencia y operamos la siguiente vela de continuidad. Así de simple, pero si aplicamos más conceptos de acción del precio, mucho mejor. A ver, aquí vamos a ver ejemplos claros de esta situación. Tenemos un doble techo, el precio revierte con fuerza, rompe el cuello, rompe el último mínimo y sigue insistiendo en bajar. Este movimiento que tenemos acá es un movimiento limpio que nos está mostrando fuerza bajista. Si ustedes se dan cuenta, los retrocesos son apenas de una vela, y a pesar de que hay velas bajistas débiles, de pronto el precio vuelve a empujar con fuerza. Vela bajista débil y el precio vuelve a empujar con fuerza. Entonces claramente estamos metidos en una tendencia bajista. De pronto tenemos un doji, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, tiene mucha mecha en la parte inferior y poca mecha en la parte superior. De cualquier forma es un doji a favor de una tendencia bajista después de una vela fuerte. Entonces estamos cumpliendo con tres características para meter esta operativa. Podemos vender en la siguiente vela y aquí habríamos ganado. Incluso si usamos el número redondo, que sería esta línea como blanca o gris que se mira por acá, entonces nos damos cuenta que el precio rompió esa línea, nos da la pausa y claro, podemos operar la continuidad con un poco más de fiabilidad. Acá les muestro este otro ejemplo, porque al principio nos damos cuenta que empieza el precio con un movimiento fuerte bajista, pero entra en un rango. Obviamente estos dojis que se dan aquí no son ni de continuidad ni de reversión, porque no están en un contexto adecuado para ser operados como tal. De pronto acá tenemos insistencia del precio en bajar, insistencia del precio en bajar, vean cómo se acelera aquí el precio, un pequeño retroceso y de nuevo insistencia del precio en bajar. En este caso podemos ver que el precio rompe lo que sería esta zona de soporte, rompe, retrocede y confirma la fuerza. Estas tres velas de acá son una especie de estrella de la tarde, en este caso
y después tenemos un doji que sería un doji de continuidad. Podemos aprovechar una venta en la siguiente vela. Pero si ustedes se dan cuenta, a simple vista es un poco difícil identificar la fuerza que tiene esta tendencia. Incluso podríamos trazar acá lo que sería, por ejemplo, esta área de soporte, porque aquí el precio reaccionó. Entonces nos damos cuenta que el precio nos está haciendo vender cerca de ese soporte. En estas condiciones y en este caso, lo mejor sería no tomar la operación. Si nosotros desconfiamos de lo que estamos viendo, porque por ejemplo tenemos este canal, el precio nos está diciendo que vendamos en el soporte del canal, hay mucho retroceso seguido acá, entonces podemos desconfiar y es válido que dejemos pasar esta oportunidad. No es la oportunidad más clara de todas, así que es completamente razonable no tomar la operación. Se los pongo como ejemplo porque van a haber casos donde ustedes van a ver que se formó el doji y se hubiera ganado. Y aquí muchos traders se agarran la cabeza y dicen, ahí hubiera operado. Y eso los hace que se desesperen y empiezan a tomar operativas donde ya no tienen que tomarlas. Entonces, si ustedes dudan del contexto, pero aún así se hubiera ganado, no pasa nada. Simplemente no nos enojamos, no nos desesperamos, esperamos la siguiente oportunidad. Así como en este caso, vemos una oportunidad mucho más clara. Tenemos acá lo que sería este doble techo, no es necesario verlo porque solo con ver la fuerza que traían estas velas pues ya es suficiente. Varias velas bajistas seguidas una tras otra, de pronto tenemos por acá una vela bajista muy grande, es una vela que podríamos considerar como vela de agotamiento y la siguiente vela es un doji que sería la pausa. Y esto es muy importante porque alguno piensa que tras un agotamiento puede venir una reversión fuerte y que el precio va a seguir subiendo, cuando eso es completamente erróneo. El agotamiento generalmente nos va a dejar pausas, velas muy débiles y después el precio va a tratar de continuar con el movimiento previo, porque generalmente el movimiento previo es fuerte. En este caso tenemos un movimiento fuerte, un doji que nos muestra una pausa, así que claro, podemos buscar una venta en la siguiente vela. E incluso el doji crea un gap acá, que es un pequeño salto del precio, una ventana bajista. Esta sí puede ser una ventana de agotamiento y sabemos que el precio pronto puede entrar en pausa o tener un retroceso. De cualquier forma, vamos a favor de la tendencia, doji de continuidad está cumpliendo con las reglas de esta estrategia, podemos operar ahí una venta y habríamos ganado la operativa. Esto está mucho más claro que el ejemplo anterior, así que es mucho más favorable operar esta situación. Acá tenemos también otro ejemplo claro. En primer lugar, aquí se habría perdido una operativa que sería esta de acá, donde tenemos un doji y la siguiente vela, si ustedes se dan cuenta, es alcista. Entonces, si hubiéramos vendido después del doji, se habría perdido. Y tenemos aquí una tendencia bajista fuerte. Entonces, si tenemos tendencia bajista fuerte, si tenemos un doji, ¿por qué creen ustedes que perdimos esta operativa? Les voy a dar 3 segundos para que ustedes piensen por qué motivo se habría perdido la operación. Tienes toda la razón. Se pierde porque no está cumpliendo con las características de la estrategia. La estrategia nos dice, a favor de la tendencia, una vela bajista fuerte, pero esta no es una vela bajista fuerte. Y después se crea el doji, eso sí se está creando. Entonces, a favor de la tendencia y el doji, pero no tenemos la vela bajista fuerte. Entonces, no se está cumpliendo la estrategia con todas sus reglas, no la operamos. Simplemente esperamos. El precio vuelve a empujar con fuerza hacia abajo, tenemos una vela bajista fuerte en este caso, está cumpliendo con esa característica y después tenemos un doji, entonces tenemos tendencia bajista fuerte, vela de fuerza, doji de continuidad y operamos la siguiente vela a la baja. Aquí habríamos ganado la operativa. Este movimiento es mucho más claro que el anterior porque en el anterior no tenemos fuerza en la vela previa. Si ustedes se dan cuenta, incluso tiene una mecha del mismo tamaño que el cuerpo, entonces no es una vela con características de fuerza. Otro ejemplo más, otra estructura bastante sencilla de comprender, tendencia bajista fuerte, retrocesos muy débiles, incluso por ejemplo esta vela a pesar de ser una piercing line no logra dejarnos un movimiento alcista y eso es obvio porque venimos en un movimiento muy fuerte hacia abajo. Tenemos acá un patrón de velas que sería una especie de envolvente porque envuelve a la vela anterior, es un buen patrón de continuidad, podríamos vender en la siguiente vela y si nos damos cuenta la siguiente vela es un doji, ¿no? Entonces tenemos tendencia bajista fuerte, un patrón de velas fuerte y un doji de continuidad. Podemos vender en la siguiente vela. Es completamente válido hacerlo y en este caso habríamos ganado ahí nuestra operativa. Acá se repite la situación, tenemos esta estructura del precio y de pronto acá vemos cómo empieza a bajar y a bajar y a bajar. Intento del precio por subir reaccionando a este soporte, pero falla, el precio simplemente sigue insistiendo en bajar. Cuando falla esta área de soporte, entonces sabemos que venimos en un movimiento fuerte porque nos damos cuenta acá a simple vista, movimiento muy fuerte bajista.
tenemos una vela bajista fuerte, un doji de continuidad a favor de una tendencia nueva bajista. Así que ahí podemos operar una continuidad en la siguiente vela. Quiero que vean esta característica, esta tendencia, comparada con la que vamos a ver a continuación. En este caso nos damos cuenta que la tendencia es una especie de canal, no es la tendencia más fuerte bajista. Esto es fuerte, esto de acá ya no es tan fuerte, es un poco saludable, entonces tenemos que tener precaución. En este caso se nos crea una vela tipo doji de continuidad, pero la vela anterior tiene un poco de mecha en ambos lados, entonces no es una vela con muchas características de fuerza. Eso ya le suma el riesgo a la operativa. Además, como podemos observar previamente, no es un movimiento fuerte como lo hubo acá, sino que es un movimiento más metido en una especie de canal. Entonces no conviene demasiado buscar la continuidad. Además, vemos que tenemos un impulso, un retroceso, 2 retroceso, 3 retroceso, 4 retroceso, 5 retroceso, 6 retroceso, 7 retroceso. Ok, podría seguir así todo el día contando los retrocesos. Yo lo hago porque es una tendencia que lleva mucho tiempo, es una tendencia muy extendida. Por lo tanto, los patrones de continuidad en una tendencia extendida pueden dejarnos pausas o pequeños retrocesos. Así que hay que tener cuidado si vamos ya en una tendencia muy extendida. De cualquier forma, si nos damos cuenta, ¿no? Las velas alcistas son muy pocas y los vendedores son los que tratan de dominar. Por lo tanto, a pesar de ir en un contexto algo agotado, lo mejor es seguir la tendencia. En este caso podríamos esperar que terminen los retrocesos para operar continuidades, retrocesos y continuidades. Sería mucho más favorable. Así que, claro, es válido buscar esta venta. Nos habríamos quedado atrapados ahí en una vela alcista, pero sería válido ingresar. Si somos conservadores podemos evitarlo porque nos damos cuenta que vamos en un movimiento ya agotado y que, como lo habíamos explicado previamente, este movimiento de acá último no es demasiado fuerte. Comparado, por ejemplo, con este otro. Veamos acá, tenemos un movimiento un poco saludable, después fuerza, fuerza. Pequeño retroceso, fuerza, fuerza. Entonces, esto de acá sí que nos está mostrando fuerza. Tenemos un doji y la vela anterior es una vela fuerte bajista, entonces es un patrón de continuidad que está cumpliendo con todas las características. Podríamos vender en esta siguiente vela y habríamos ganado ahí nuestra operativa. Entonces, por eso les digo, ¿no? Aunque aquí nos quedemos atrapados, no pasa nada, simplemente esperamos a que se vuelva a generar un contexto adecuado y podemos aprovechar una nueva oportunidad donde habríamos ganado. La paciencia es muy importante y asumir el riesgo de cada operativa que tomamos. Acá podemos observar que venimos de una tendencia bajista, pero no es demasiado fuerte, por lo menos al principio no es demasiado fuerte, después se va acelerando poco a poco. Tenemos aquí un doji. Y tenemos una vela previa. No es una vela previa demasiado fuerte, pero si nos damos cuenta la mecha de abajo es muy pequeña. Entonces obviamente es una vela que la vamos a categorizar como una vela bajista fuerte. El último nivel de soporte roto es este de acá. Tenemos una tendencia bajista fuerte, un doji de continuidad. Podemos aprovechar una venta en la siguiente vela. Les quiero recordar que esto de acá no es una estrategia que vayamos a encontrar demasiado seguido, es decir, por ejemplo, estamos en el gráfico del euro dólar y en un día, en unas 2 horas de estar analizando el gráfico, quizá encontremos la estrategia solo 1 o 2 veces, o a lo mejor no la encontramos en esas 2 horas. Eso es porque les digo, tiene que formarse una tendencia bastante fuerte. Aún así, cuando identifiquemos el patrón en una tendencia fuerte, o sea, en una estructura ideal, lo podemos aprovechar. Esto es para que lo vayamos implementando en nuestro conjunto de estrategias, en nuestro arsenal de estrategias, y así podemos operarlo cuando el mercado nos dé la oportunidad. E incluso en este último ejemplo, aquí podemos ver un doji alcista, pero va a favor de una tendencia muy fuerte bajista. Entonces lo que pensamos es que al ir en una tendencia muy fuerte, el doji va a ser de continuidad, porque no tiene suficiente fuerza para revertir el precio. Esta vela ya tiene fuerza para intentar revertirlo, pero el doji no tanto. Entonces obviamente es más favorable operar la continuidad. Después de este doji podríamos vender también y estaríamos cumpliendo con las reglas. A favor de la tendencia, patrón de vela fuerte, doji, operamos una continuidad. Aunque, recuerden, es un doji de otro color, entonces aumenta un poquito más el riesgo. Aún así, sería válido por todo el contexto. Bueno, traders, con esto terminamos la explicación sobre cómo operar dojis como un patrón de continuidad.
Les recuerdo, no es una estrategia que se vaya a dar demasiado seguida porque necesitamos tener tendencias fuertes, pero sí que podemos identificarla y sí que podemos aprovecharla los días que se creen esas oportunidades. Y bueno, yo los invito a ir a hacer el backtesting, a ver el pasado del gráfico, a ver si se ha cumplido o no esta estrategia y a practicarla un poco, por lo menos practicarla en demo si es que ustedes quieren implementarla en sus sesiones diarias. Bueno, traders, cualquier duda, cualquier consulta que tengan pueden dejarla en los comentarios. Yo los estaré viendo en un próximo video. Nos vemos.